Continuamos con Zoom a la noticia. Colombia, uno de los países en el mundo con mayor número de víctimas por ataques con ácido. La nación latina se ubica en el tercer puesto detrás de la India y Pakistán. El reciente ataque con ácido en contra de Natalia Ponce en Bogotá, la capital, abrió nuevamente el debate sobre el papel del Estado en este tipo de hechos. El reciente ataque con ácido a Natalia Ponce de León en Bogotá, capital colombiana, abre nuevamente el debate sobre este delito que se comete en contra de las mujeres en todo el mundo. Según informes de organizaciones no gubernamentales, después de India y Pakistán, Colombia es el tercer país del mundo y el primero en Latinoamérica donde se registra el mayor número de ataques de este tipo. En Colombia, según estadísticas entregadas por Medicina Legal, el ataque con ácido no solo afecta a las mujeres, debido a que de los 926 casos registrados por el organismo en la última década, 471 fue en contra de mujeres y 455 en contra de hombres. Por esta razón, ante la preocupación por el aumento de casos y la falta de contundencia en la tipificación del delito, el legislativo en 2013 aprobó la ley 1639 de 2013 que establece: deformidad física causada usando cualquier tipo de ácidos que generen daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano incurrirá en pena de prisión de 6 a 10 años. La ley también exige al gobierno el control de la comercialización de la venta de ácidos con la creación del registro de control para la venta al menudeo, identificando al distribuidor y consumidor del producto. Sin embargo, hasta el momento esta ley no ha sido reglamentada por el Estado. Pero un panorama más oscuro se presenta en otros países. Así lo dio a conocer la Fundación Internacional de Sobrevivientes del Ácido, donde señala que anualmente se reportan más de 1.500 casos de ataques con este líquido en el mundo. La mayoría de estos crímenes se registran en países asiáticos como Bangladesh, donde durante el 2002 hubo 492 ataques. Sin embargo, luego de la implementación de la pena de muerte para este crimen, los ataques se redujeron a 75 al año. Por otra parte, en países como la India no hay una estadística oficial sobre estos casos, pero sí hay una ley encargada de los ataques con ácido que lleva a los criminales a la cárcel. Según organizaciones no gubernamentales, en esta nación se registran 3 agresiones con químicos por semana. Pero a pesar de los avances legales en estos 3 países, impera una cultura marcada por la religión y el machismo, en el que arrojar ácido a una mujer por negarse a un matrimonio arreglado o rechazar un pretendiente no es condenado por la población y en muchos casos se denomina un crimen de honor. Como les comentaba, Colombia está detrás de otros países como India y Pakistán en los que más números tienen de ataques a mujeres con ácido. Vamos a saludar a esta hora a Yaf Shah, él es director ejecutivo de Acid Survivors Trust International, sobrevivientes de ataques con ácido. Nos acompaña desde Londres. Señor Shah, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cuál es el diagnóstico de una sociedad o de un país que presenta estos altos números de ataques a mujeres con ácido? Bueno, hay algunas características comunes entre países. ¿Cómo cuáles? Bueno, suele pasar en países donde hay un alto nivel de discriminación contra mujeres y tiende también a haber un alto nivel de corrupción en el sistema judicial y policial y respeto general a las leyes de derechos humanos. Entonces, también hay algunos casos altos niveles de pobreza y estas son algunas características que tienen la prevalencia mayor de violencia por ataques de ácido. Saludo desde Medellín, Colombia, a Muchas Paula Tamayo, secretaria de las Mujeres en la Alcaldía de Medellín, psicóloga, especialista en psicología social, y también desde Bogotá, Colombia, tenemos a Natalia Valencia, víctima de un ataque con ácido en el rostro hace 3 años, actualmente estudia 10º semestre de Contaduría Pública. Gracias por participar aquí en Zoom a la noticia. Bienvenido, señora Tamayo, usted escuchaba, y gracias también por acompañarnos al señor Shah, y hablaba de la falta de políticas públicas, de políticas de salud, incluso de la justicia para tratar estos temas. Pero la pregunta nace, y terminaba yo con esa pregunta, si la justicia se vuelve más fuerte, ¿se acaban estos casos?
Buenas tardes. ¿Me estás escuchando bien? Sí, ya te escucho. Mira, es importante reconocer que de hecho la justicia colombiana ha avanzado significativamente en contar con políticas para trabajar el tema de violencias basadas en género. Cuando hablo significativamente es el hecho de que tenemos una ley como la ley 1257 que toca el tema y trabaja directamente el tema de violencias basadas en género y violencia en contra de las mujeres. Creería, y es importante resaltar, que lo que debemos de incentivar es la sensibilización y la conciencia por parte de los jueces y las entidades de justicia para que realmente estas leyes sean aplicadas de una manera que la sanción sea ejemplarizante y que realmente se use ese beneficio que la ley propone para que sean sanciones que al agresor le signifiquen una falta grave y así se puedan tener mejor, o sea, una mayor sanción cuando pasan ese tipo de situaciones. Y obviamente hay que seguir avanzando más en el tema de leyes y en políticas públicas. Señora Valencia, gracias también por acompañarnos. Hay un debate o quizás un paralelismo que se ha puesto con este caso en Colombia, con estos casos en Colombia, con el tema de las armas, por ejemplo, en Estados Unidos, que si las personas tienen acceso a las armas, pues por supuesto habrá más tiroteos, habrá más violencia, habrá más muertos. Una cosa importante que también nos decía el señor, y lo pude leer en uno de los editoriales en Bangladesh, por ejemplo, es que los ataques denunciados disminuyeron desde que el gobierno hizo más estrictas las normas para vender ácido. Los agentes químicos como este ácido y sustancias corrosivas se siguen vendiendo sin ningún tipo de control, pese a que la ley lo ordena. Aparte de ver la justicia, ¿hay que también analizar este otro lado de la historia? Pues yo pienso que la restricción de la venta de estos agentes químicos sí pues puede ayudar bastante, ¿sí? O sea, yo pienso que, digamos, al momento de que una persona vaya a comprar este tipo de químicos, tenga que, no sé, dejar constancia dentro de una factura, o sea, copia de la cédula o algún tipo de documento público, como para llevarle más control, pienso yo. Pero pues, o sea, la verdad yo veo difícil, o sea, digamos, la ayuda con respecto al control de la venta, sino yo veo más, o sea, creo que nos serviría más un ajuste de las penas, o sea, que las alargaran. Para mí me parece como más importante. Señor Shah, usted tiene experiencia en tratar y tener contacto con víctimas de ataques con ácido. ¿Cómo se recupera, si se puede, si se recupera una persona cuando es víctima de un ataque como este? Bueno, nuestros socios que trabajan con nosotros en diferentes países, un problema es que los países donde pasa estos ataques tienen una infraestructura médica muy baja, no hay personas capacitadas para hacer cirugía plástica, no tienen muchas veces el nivel de cuidado apropiado. Además, esto se complica por el hecho de que la rehabilitación de los sobrevivientes es muy difícil de alcanzar, simplemente porque los servicios no están allí. Una víctima de ataque con ácido es muy diferente en un país que no tiene una rehabilitación que, por ejemplo, en el Reino Unido. Sencillamente, muchas de estas ventajas no están incluidas en países como Pakistán, como India, como Bangladesh, como Uganda, donde son atacadas las personas. Vamos a hacer una pausa. Quiero revisar las opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que están en sus pantallas. Les hemos preguntado por los ataques a las mujeres con ácido y si es un crimen que no se castiga, como pregunta. Laura Rodríguez dice, ya van 3 casos en 10 días en Colombia. Lo mejor es que el gobierno ordene la no venta de estos ácidos. Orlando Rivas dice, lo más triste es que la mayoría de casos se quedan en la impunidad, así esos inadaptados van a seguir haciendo daño.
Ramiro González dice: el gobierno colombiano debe imponer medidas y sanciones fuertes hacia estos actos de violencia. Hay falta de autoridad del Estado.